el siguiente tema del que quiero hablar es sobre la producción de vídeos para MOOCs. Y lo primero que tengo que decir es que, claro, yo no soy un técnico especialista en producción audiovisual. Yo solamente soy un docente que ha pasado por la experiencia de tener que grabar muchos vídeos para los MOOCs que hemos realizado. Por tanto, yo no conozco los detalles técnicos, por ejemplo, de cuál es exactamente la resolución que tiene que tener el vídeo cuando se sube a la plataforma de YouTube, etcétera, cómo tiene que estar configurada la cámara para tener mejor ángulo del profesor, etcétera, ¿no? Simplemente os cuento, él nos lo puede contar, ¿no? Simplemente os cuento algunas buenas prácticas que hemos ido detectando a través de nuestra experiencia y a través de trabajos de investigación en relación a la producción de vídeos educativos y de vídeos específicamente para MOOCs. Y según esto vamos a tratar 4 partes. Una son esas buenas prácticas, otra serían las fases de la producción de vídeos, fases de producción audiovisual, una tercera de algunas técnicas, algunos trucos sobre cómo hablar delante de la cámara, y luego al final hablaremos también sobre derechos de autor, que es uno de esos temas muy relevantes que ha salido en uno de los 4 MOOCs que se han diseñado hoy. Hablando sobre buenas prácticas para la producción de vídeo, lo primero que nos tenemos que plantear es si un concepto que quiero explicar es necesario hacer un vídeo para explicar ese concepto. Hacer un vídeo es costoso, un coste importante en términos de tiempo del profesor que va a ir a grabar el vídeo o que lo va a grabar en su oficina o en un estudio, de la persona que edita el vídeo, del tiempo que se tarda en revisar, corregir errores, etc. Un vídeo es complicado corregir los errores, lleva bastante tiempo. Entonces, a veces hay diferentes formas de explicar un concepto. Por ejemplo, en este caso, este es el profesor Carlos Delgado de mi universidad, explica cómo transformar un número de número decimal a binario, una conversión muy habitual dentro de la computación. Y puede hacerlo mediante un vídeo, como este que tenemos aquí, en el que él aparece, puede hacerlo mediante un texto, en el cual se tiene la misma explicación, o puede hacerlo mediante una simulación, en la cual el alumno puede meter un valor en binario y que el sistema lo convierta directamente a decimal o viceversa. ¿Cuál es la mejor opción? Pues depende. Desde luego que tienes que explicar el concepto de alguna forma y luego lo ideal es que el alumno practique. Entonces, la última de ellas, la animación, es la que le va a permitir jugar, experimentar, practicar, y con ello le va a quedar más claro el concepto. Pero tienes que explicar el concepto de alguna forma. Entonces, lo primero que intentamos transmitir a los profesores es que no todo tiene que estar en vídeos. Esto no es, este es mi temario de esta asignatura y este es el temario que doy en 30 horas de clase y voy a traducir este temario todo a vídeos. Eso no es así, no es necesario. Tienes que plantearte cuáles son los conceptos fundamentales que sí necesitan una explicación en vídeo y cuáles pueden explicarse de otras formas. Por ejemplo, aquellos conceptos que son prácticos, aplicados, que necesitan visualizaciones, que necesitas mostrar cosas, que tienen un proceso. Eso es mejor poderlos enseñarlos en vídeo. Otros conceptos, una definición. Voy a dar una definición de tal concepto tal cual. Bueno, pues eso no es necesario que figure en un vídeo. Entonces, bueno, esa es la primera cosa. La segunda, que ya la vimos ayer, es el tiempo. Los vídeos tienen que ser cortos, 5 o 6 minutos es una de las métricas más habituales. Algo que comenté ayer, pero que me gustaría recalcar, este es un estudio que hizo la Escuela Politécnica, perdón. Para la tercera opción, que es plenamente interactiva, sí. ¿Qué plataforma, o sea, cualquier plataforma la puede soportar o sea, bueno, esto lo integramos en OpenEDX, que es un JavaScript bastante sencillo. O sea, más que la plataforma, la mayoría de plataformas soportan que tú tengas un pequeño script en JavaScript, por ejemplo, para hacer una animación. Esto no sé si, bueno, ahora hay gente que no le suena de nada lo que estoy diciendo, pero sí, porque al final te va a permitir tener texto HTML enriquecido. Entonces,
debería soportarlo, ¿no? Y si no, a veces hay herramientas externas a las que tú puedes redirigir que te hacen exactamente lo mismo que esto. Si tú buscas conversor de binario decimal, en este caso en internet, te aparece un enlace, ese enlace lo puedes integrar dentro de tu secuencia de aprendizaje en Moodle o en OpenEDX o cualquier otro. Sincrónico. Sincrónico, ¿a qué O sea, que al mismo tiempo que está el profesor explicando, el estudiante esté haciendo ejercicio. No, normalmente haces una cosa o la otra. O sea, o estás viendo un video o después estás haciendo el ejercicio. Lo ideal es, si yo tengo que explicar el concepto, que luego justamente después puedas practicar. Ya sería una vuelta de tuerca más, que el profesor esté explicando algo, tú puedas jugar con el contenido que aparece en el video y que eso cambie automáticamente. Eso se ha hecho en algún video complejo, pero eso es muy costoso. Y a veces solo funciona para cosas muy específicas. Algo que os comentaba ayer es, este es un estudio que hizo la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, de donde mira un estudiante cuando no tiene ninguna referencia en el texto no se mueve, es equivalente a esta diapositiva que no se mueve, o cuando tiene algún punto de referencia. Por ejemplo, en este caso aparece la mano del profesor superpuesta sobre el texto. Este efecto se consigue con una cámara superior que recoja la mano del profesor, o con algunas animaciones que te permiten añadir una mano cualquiera donde tú consideres en cada punto del video. No hace falta que sea una mano, puede ser una flecha, puede ser alguna cosa. La cuestión es que la mirada del alumno se concentra en el punto que tú quieres que se concentre, si hay alguna animación que le invite a ello. Si no, la mirada del alumno se dispersa. Entonces, ¿quiénes están más atentos? Pues están más atentos los que están mirando en ese momento a lo que el profesor quiere hablar. Existen muchos formatos en los que podemos grabar videos. Puede aparecer el profesor, puede no aparecer el profesor, podemos grabarlo en un estudio de grabación, podemos grabarlo simplemente capturando la pantalla de nuestro computador. Hay que ver cuál queremos elegir en función de lo que queramos mostrar. Por ejemplo, en cosas que son muy prácticas, si el profesor tiene que enseñar algo, es bueno que aparezca el profesor o sus manos con aquello que queremos mostrar. Luego veremos algunos ejemplos. Hace tiempo hicimos una especie de tabla resumen de diferentes formatos. Si aparece una persona, si aparece la mano de la persona, o si no aparece ni la persona ni la mano. Si el profesor está escribiendo, si aparece acompañado de imágenes, acompañado de unas diapositivas, PowerPoint, Prezi, si hay algún tipo de aplicación que esté mostrando el profesor, algún tipo de software, o sea, algún tipo de experimento con cosas tangibles o físicas que se puedan estar realizando, o bueno, otras cosas, varias personas, ¿no? Entonces, algunos de los formatos, por ejemplo, más habituales que nosotros utilizamos, aparece la persona y aparecen o bien imágenes o bien diapositivas detrás de esa persona explicando aquellos aspectos que son precisos. Ayer decía que no es necesario que aparezca siempre la persona. Es bueno que sí aparezca para que el alumno vea quién es su profesor, en un MOOC especialmente, lo identifique, pero no es necesario que aparezca todo el tiempo, porque a veces cansa la presencia de esa persona si no aporta nada, y a veces lo que sucede es que si tenemos un error y hay que corregirlo y esa persona aparecía durante todo el vídeo, claro, a ver cómo sacamos ese trozo donde aparecía la persona y lo corregimos. Tiene un coste grande. Pero bueno, luego voy a poner algún ejemplo de videos que han sido pues, especialmente relevantes. Bueno, ¿qué formato escojo? A veces cuando tenemos elementos más teóricos, acompañados de imágenes, pues bueno, pues aparecemos nosotros, los profesores, en el estudio. Si queremos mostrar algo muy práctico, por ejemplo, este es un profesor de mecánica de nuestra universidad, le gusta hacer bastantes experimentos, está haciendo un arco con unas manzanas para demostrar cuáles son las fuerzas que tiene esa estructura, lo está haciendo en un laboratorio, aparece él, aparecen sus manos, en algún momento. En este otro caso se está midiendo un voltaje o una intensidad o una resistencia
con un multímetro, entonces aparece la mano y aparece el elemento que va a realizar la medición. En este otro caso se está resolviendo un problema matemático, entonces no aparece el profesor, eso se realiza con una tableta digitalizadora que captura lo que va escribiendo el profesor. A esto a veces nosotros le añadimos también la mano del profesor superpuesta, semitransparente, también para que se vea ese movimiento que decíamos anteriormente y centre la mirada del alumno. O, por ejemplo, en este caso es un vídeo que grabé yo explicando un código de programación, entonces, bueno, pues estoy capturando el escritorio de mi computador y tengo que hacer un zoom a la zona que quiero explicar para mostrar cómo funciona ese código. Aquí no tengo por qué aparecer, ¿no? Entonces, en función de lo que queremos explicar, podemos elegir unos tipos u otros. Algunas cosas que hemos probado a veces también es no solamente que haya un monólogo de un profesor, sino que haya una conversación entre varios profesores. La hemos empleado en varios casos. Por ejemplo, cuando tenemos algún experto que nos visita sobre una determinada temática en relación a alguno de nuestros cursos, hacemos una especie de entrevista simulada con ese experto para que nos aporte una información. A veces lo que hemos intentado hacer es una especie de intercambio de roles, cada uno juega un rol, cada uno explica unas cosas diferentes, de tal forma que el alumno pueda ponerse en los zapatos de alguno de las dos personas y sentir una cierta afinidad con alguna de las dos personas que participan. Sí. Creo que una de las limitaciones que a veces tenemos ya de pronto no son las herramientas tecnológicas, sino como el espacio, la ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, ahí yo veo que dos personas tienen un fondo gris normalito que parece ser que no es el del contexto real, es algo superpuesto. Sí, claro, de hecho eso es un difuminado, o sea, lo que sucede, el fondo ahí es verde, es un croma. El fondo es un croma, ese croma verde se elimina. O sea, tú puedes tomar un espacio como este, poner un telón verde, siempre que haya una buena iluminación, principalmente necesitamos buena iluminación. Luego ese fondo se elimina con un software muy fácilmente y tú puedes añadir imágenes, diapositivas, puedes añadir lo que quieras. Paisaje, puedes difuminar este fondo, puedes difuminar el fondo, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Algo que hacen nuestros técnicos, y ahí, bueno, subjetivamente parece que es interesante, es que en lugar de que el verde sea sustituido por un blanco liso, parece que difuminan ciertas partes y eso, bueno, le da mejor sensación al video, pero ahí yo ya no puedo hablar más que en mi percepción. Claro, eso es, ¿no? Como digo, bueno, hemos utilizado muchos expertos que vienen a hablar con nosotros en algunos de los MOOCs. Estos tres pertenecen a un MOOC de aeronáutica que hicimos. Este es Dave Cormier, que participó en un MOOC sobre educación y MOOCs que hicimos hace ya bastante tiempo. El otro es un profesor de Suiza también. Bueno, hemos tenido diferentes expertos que vienen y bueno, tratamos de entrevistarlos para nuestros MOOCs. Otra decisión, por ejemplo, es vamos a grabar en interiores, vamos a grabar en exteriores, vamos a grabar aquí, vamos a grabar en nuestra oficina. Bueno, una de las cosas importantes es tener en cuenta la luz. Por ejemplo, este es un profesor de nuestra universidad que viaja mucho por el mundo y a veces cuando está en un lugar determinado pues se graba, sobre todo si tiene relación con el MOOC que está haciendo en ese momento, ¿no? Pero a veces elige grabarse en su casa o a veces elige grabarse en un aula o en el estudio de grabación, en ese caso está en exteriores. Algo, por ejemplo, que es interesante es, como mencionaba, la luz. En este caso la luz es demasiado fuerte en su cara, por ejemplo, o en este caso la luz es demasiado oscura en su cara. Entonces, esa percepción es subjetiva. Está bien, está mal. Claro, esta es una luz de un estudio en el cual tienes dos focos que te están iluminando homogéneamente, entonces, bueno, esa percepción es mejor. Sin embargo, otras luces, aquí está media cara iluminada, aquí una parte de la cara prácticamente oscura. Entonces, si se graban interiores o en exteriores, pues es una de las cosas importantes a tener en cuenta, la luz, ¿no? ¿Qué formato escogemos? ¿Un fondo blanco, un fondo negro? Pues primero
dependiendo del fondo que elijas, ponte una ropa adecuada. Si eliges un fondo blanco, no vengas de blanco. Si eliges un fondo negro, no vengas de negro, porque entonces casi no se te va a ver. Khan Academy, Salman Khan empezó haciendo un fondo negro y escribiendo sobre ese fondo. Parece que cansa menos a la vista ese tipo de fondos, fondo negro. Pero a veces, dependiendo del tipo de imágenes que quieras mostrar, mostrar imágenes sobre un fondo negro a veces tampoco es tan sencillo, ¿no? A veces es más fácil que esas imágenes se superpongan sobre un fondo blanco. Luego, por ejemplo, en temas de creatividad, en general, pues bueno, pues se puede ser todo lo creativo que uno quiera. Este es un extracto de uno de los vídeos que grabamos para el MOOC de cómo hacer un MOOC. Lo grabó el profesor Carlos Delgado en la universidad. Lo que no se va a oír es alto, salvo que... Un segundo, aquí hay unos altavoces, así que voy a intentar ver si puedo conectarme con estos altavoces. Toda la distancia a este cable. Vamos a ver si funciona lo que quiero hacer. A ver. Bien, un curso de 5 semanas para cubrir todo este temario. Cada semana tiene 5 temas y cada tema 10 vídeos. Si no, no puedo cubrir todo el temario. Esto supone 250 vídeos. ¡Uf! Un montón. Simplemente de tiempo de grabación me llevará muchísimo tiempo. ¿Y si tengo que repetir algún vídeo? ¿Lo podré conseguir? Todo este temario en vídeos a mí me parece imposible. No tenemos que agobiarnos e intentar meter todos los contenidos en vídeo. El vídeo es un recurso muy útil, pero no es el único ni siempre el mejor para el aprendizaje. Frecuentemente no es la mejor forma que tiene el alumno de aprender. El alumno aprende y asimila mejor haciendo, practicando, fallando y reflexionando. Por tanto, no nos olvidemos de los múltiples otros recursos que tenemos a nuestra disposición para educar. Ejercicios formativos, simulaciones interactivas, animaciones, etc. Bueno, es uno de los mensajes que intentamos dar siempre a los profesores. No nos centremos, este es el temario, hay que hacer 250 vídeos, pues es imposible, ¿no? Entonces, céntrate en cuáles son los objetivos de aprendizaje y cómo los evalúas. O sea, en general, por ejemplo, algunas de las cosas hay que intentar delante de la cámara algo que no es fácil, ser un poquito original, tener una buena presencia, ser creativo. Por ejemplo, en este caso, el profesor Carlos Delgado está mostrando varios conceptos de computación que a priori no tienen, se podrían relacionar con esos objetos físicos que lleva, ¿no? Uno es un concepto que es el de recursión. Entonces, para explicar la recursión utilizas unas matrioscas, unas muñecas rusas, las cuales, pues bueno, pues dentro de una aparece otra, dentro de una aparece otra, y hasta que no llegas al final no puedes volver al principio. Lo cual, pues bueno, intenta asimilar objetos del mundo real con los conceptos que está explicando en ese caso de la asignatura, ¿no? Pero bueno, para eso también hay que tener un poco esa creatividad, esa originalidad, y que muchas veces el hecho de utilizar objetos tangibles o el hecho de hacer alguna broma, algún chiste, eso puede ayudar a que el alumno recuerde mejor eso que se le ha explicado, ¿no? Me gustaría ver, por ejemplo, me gustaría mostrar un par de ejemplos, aunque están en inglés, de algunos vídeos que han sido quizá muy creativos y que han servido un poco de inspiración desde el inicio de cuando se empezaron a hacer vídeos educativos. El primero que me gustaría mostrar, yo no sé si lo conocen, es el profesor Walter Lewin. Él era un profesor muy famoso en el MIT, él era un profesor de física, ya se ha retirado. A ver si consigo salir de aquí. Y él hacía muchos experimentos en sus clases. Estoy hablando aproximadamente del año 2000. Él era, como digo, un profesor de física y fue el primero que empezó a grabar sus clases. Y esas clases luego estaban disponibles para los alumnos del MIT. Entonces, bueno, no sé si lo han visto, pero bueno, él va a explicar.
Él va a explicar la conservación de la energía poniendo un ejemplo muy práctico. A ver. O sea, él va a explicar como una bola de un peso concreto, si se lanza con una cierta fuerza, al regresar golpea, sube, aumenta su energía cinética, perdón, su energía potencial al regresar y cómo rompe ese cristal. Entonces él va a hacer esa misma prueba y se va a poner él mismo para hacer esa misma prueba y tiene que lanzar la bola con una energía cero, energía cinética cero, para que cuando vuelva no aumente su energía potencial, ¿no? I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may not quite shift, but it may not quite shift. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in getting it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. Oh, didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Bueno, es un... Bueno, no quiere decir que todos los profesores tengan que jugar la vida cada vez que dan una clase. Pero seguro que es algo que los alumnos que han pasado por esta clase van a recordar la mayor parte de su vida. Como un profesor pudo hacer ese experimento en clase. De la misma forma me gustaría poner otro ejemplo. Está muy alto. O sea, básicamente en este caso es el profesor Anana Garbal, que es el presidente de EDX. Cuando da una de las clases de electrónica, circuitos y electrónica, él va a demostrar cómo hay una señal de entrada y una señal de salida, y si se superpone un ruido, en este caso la señal de salida sigue siendo recuperable a partir de la señal de entrada, ¿no? Entonces, él hace la explicación matemática primero, en esas super pizarras que tienen allí de 3 bloques y que suben y bajan, y luego, bueno, va a hacer una especie de performance con una motosierra que va a ser la que va a aplicar el ruido a la señal de entrada. Él es el de la derecha, Arantxa Garbal. De salida, como se puede ver. Bueno, una explicación de un concepto, una forma extraña de explicar este concepto, pero seguro que los alumnos recuerdan. Entonces, no sé cómo se está haciendo exactamente, pero bueno, esta sería la señal de entrada, ese es el ruido que superpone y señal de salida. Bueno, esos son ejemplos de algunos de los primeros profesores que empezaron a grabar algunas clases, unos videos, y luego los dejaban como materiales a sus alumnos a primeros del 2000. Bueno, este es otro de nuestros profesores. En este caso es un profesor que da sobre mecánica estructural y todas las semanas les propone retos a los estudiantes, según los cuales ellos tienen que construir
con algunos de los elementos que tienen por casa, tienen que construir alguna estructura. El resultado de esa estructura lo suben con una foto o un video al foro del curso y lo comentan con el resto de los compañeros. Él al final de la semana da una solución de cómo podría resolverse el problema que ha puesto. En este caso, la idea era construir un puente con espaguetis que soportase una determinada carga y que no cediese. Es un ejercicio que todo el mundo puede hacer en su casa. Tenemos espaguetis, bueno, vamos a construir esto con un poco de pegamento o lo que sea, y que luego aguante el peso de una botella de agua encima de medio litro. Bueno, algunas de las cosas ya os he comentado, ¿no? Que no hace falta siempre ver al profesor. A veces incluimos animaciones en los vídeos. Este es el profesor que mencionaba anteriormente, que viaja por el mundo y dependiendo de dónde está, se graba un vídeo en relación al MOOC que está haciendo, si se encaja bien la temática en ese momento. Y él mismo se produce sus propios vídeos, él mismo crea las animaciones, con algunos programas de edición, con Camtasia, con algunos otros programas de edición, él mismo se crea esos vídeos. Esta era un poco la primera reflexión con algunas prácticas que hemos ido viendo. La segunda de las partes de la... Sí. De acuerdo a lo que tú nos has mostrado en los análisis de video, de en qué momento cae la audiencia, sí. Con esas diferentes formas de hacer video, ¿han visto que hay alguna que mejores? Obviamente yo sé que depende, ¿no? Porque si estamos hablando de cosas, de ejercicios matemáticos, es importantísimo, pero digamos habrán otras que son de pronto temas más de debate, entonces se necesita más otro tipo de video, pero sin embargo, ¿hay alguno que ustedes hayan identificado que engancha más o que los estudiantes les gusta más? Los videos que tienen animaciones y que tienen un buen guión detrás normalmente enganchan más. Pero como dices, para resolver ejercicios prácticos de matemáticas, etcétera, lo mejor es directamente escribir las soluciones. No hace falta que aparezca el profesor ni que aparezca con una imagen o un PowerPoint detrás en el que se vaya resolviendo el ejercicio. Es mejor ver al profesor cómo escribe. Yo creo que cuando hay un debate, por ejemplo, entre dos personas, la clave está, más que si están en un escenario exterior o interior, ahí sí que tienen que aparecer, o a lo mejor irse turnando, que aparezca uno u otro, más la clave está en un poco el discurso, en qué tipo de preguntas se hacen, cómo se responden a esas preguntas, que la gente tenga una forma de hablar agradable, que tenga un discurso que sea apropiado para el curso en el que se está trabajando. No hay un formato único, hemos probado multitud de formatos en función de lo que queremos mostrar. Luego otra cosa es el coste de producir cada video. El coste de producir un video en el que el profesor graba la resolución de ejercicios matemáticos es muy bajo, porque directamente el profesor con una tableta lo graba, un programa captura lo que está grabando y eso ya lo podemos pasar a video directamente, ¿no? El coste de grabar un video en un estudio es más alto porque ya necesitas un técnico allí, necesitas reservar el espacio. El coste de grabar en exteriores con un técnico es todavía más alto porque si solo tienes una cámara te la tienes que llevar a exteriores, tienes que llevar algo de iluminación, etcétera, es todavía mucho más alto. El coste de grabarse a uno mismo en exteriores sin necesidad de nadie más, pues lo puedes hacer con el celular. El resultado quizás no es tan bueno como podrías esperar con respecto a otros videos. Bueno, en cuanto a las fases de producción del video, nosotros podemos distinguir tres fases, ¿no? Lo que ocurre antes de grabar, en nuestro caso antes de ir al estudio o de que se grabe el video, lo que ocurre durante la grabación y lo que ocurre después. Lo que se conoce en general preproducción, producción o postproducción, lo que sería la planificación, la grabación y después la edición o el montaje del video. En general, en cuanto a la preproducción, el profesor tiene que elegir qué tipo de video va a utilizar para poder reservar el espacio adecuado o a lo mejor lo puede grabar él directamente. Qué recursos van a acompañar ese video, qué imágenes que estén libres de derechos, qué diapositivas, etcétera, se van a utilizar.
y en qué lugar se va a grabar, en el estudio, en su despacho, en exteriores, etc. Entonces, en general intentamos que todos los profesores piensen esto antes, y que si tú vas a grabar una serie de videos que tienen todas las mismas características, que los trates de grabar seguidos. Si tienes que grabar 5 videos en el estudio, grábalos seguidos, no vayas un día para uno, otro día para otro, otro día para otro. Si tienes que grabar 5 videos con la tableta, o la tableta es tuya, o si te tenemos que prestar una tableta, entonces bueno, pues intenta grabarlo todo seguido el mismo día, ¿no? En general, bueno, consideramos que esta parte, que a veces los profesores no le prestan demasiada atención, es clave porque permite luego reducir el tiempo que se está en el estudio y el tiempo del montaje, si lo tiene que hacer una persona con conocimientos audiovisuales, técnicos, después, ¿no? Y una de las partes importantes también es hacer un buen guión. Intentamos que el profesor piense en cada momento, por un lado, qué es lo que se está diciendo, y por otro lado, qué debería salir en la imagen. De tal forma que si hay una persona de técnico audiovisual que tiene que hacer el montaje, así sabe en cada momento qué tiene que salir. Tiene que salir un plano medio del profesor con una imagen detrás, justo en el momento que se está diciendo esta frase. Si lo tengo ya en un guión previo, va a ser más fácil hacer el montaje. Si no, lo que va a pasar es que el técnico va a hacer un montaje, se lo va a dar al profesor, el profesor va a decir no me gusta, cambia esto, cambia esto, cambia esto, eso se devuelve al técnico, hay otro tiempo de procesamiento, etc. Y al final puede haber varias interacciones. Si esto queda claro desde el principio y el profesor lo piensa, entonces el montaje es mucho más sencillo. Y a medida que tenemos que grabar más y más videos, porque tenemos varios MOOCs que se están haciendo en paralelo, algunos SPOCs, etc., el tiempo de la persona que hace estos montajes pues es muy valioso. Entonces no podemos estar al capricho del profesor cada vez que, oye, haz este pequeño cambio, no, intentamos que quede claro desde el principio. Bueno, algo que he dicho antes, normalmente son videos cortos, cada video 1 o 2 conceptos, ejemplos de esos conceptos, una introducción quizá al concepto de qué se va a ver y un cierre para ese video. Eso sería un guión bastante habitual en los videos que nosotros grabamos. Algo importante también es el audio. Lo comentaba ayer, pero importa más el audio que la imagen. La imagen, estamos muy acostumbrados en nuestras series de televisión a ver todo con alta definición, 4K, etc. Pero si alguien está viendo desde el celular un video antes de llegar a la clase y el video ocupa mucho espacio porque la imagen es muy pesada, entonces lo que sucede es que se queda sin el plan de datos enseguida, ¿no? Y sin embargo, el audio importa mucho. Vamos a ver un ejemplo de audio con diferentes tipos de calidad. La sensación de calidad de un vídeo está directamente ligada a la calidad técnica de la grabación de audio. Si suena mal, molesta y la tendencia es apagarlo. Si la calidad del sonido es buena, nos invita a permanecer atentos. Vamos a comprobarlo con un experimento. Este vídeo lo estoy grabando con la webcam de mi ordenador portátil. Es muy cómodo, porque lo puedo hacer yo solo, sin molestar a nadie. Ahora mismo estoy en mi despacho, que es un lugar luminoso y tranquilo. En esta grabación que acabamos de ver, el problema es la calidad del audio. Estamos acostumbrados a ver vídeos con un sonido muy limpio y de alta calidad. Si el sonido no es bueno, se produce cansancio, resulta molesto y baja la capacidad de concentración. Bueno, es un ejemplo del audio de la parte intermedia, estaba tomado con el micrófono del computador y ese audio pues no es bueno. Igual que estaba pensando que estamos aquí y se está grabando esto, si de repente se oye el ruido de fuera de las máquinas trabajando, el audio desde luego no va a ser bueno, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo un poquito en cuenta cuando grabemos en nuestra oficina, si grabamos algún video o en algún otro espacio, que puede haber sonidos exteriores que afecten a la calidad del audio. Varias cosas que tenemos en cuenta nosotros cuando vamos al estudio de grabación.
Por un lado, bueno, la iluminación allí está más o menos garantizada y hay un par de lámparas que intentan evitar las sombras que se puedan producir detrás. Hay un croma. De hecho, es bueno evitar las sombras porque si hubiese algunas sombras, luego el croma es más difícil de quitar. Este verde es más difícil de quitar si hay sombras. Entonces, esa iluminación trata de que la parte de atrás, ese croma, quede totalmente homogéneo en cuanto a iluminación. Algo que comentaba ayer, nosotros utilizamos un teleprompter, como este, que el profesor va leyendo. Por tanto, si tú has hecho un buen guión previo y sabes qué es lo que tienes que decir, eso lo pasamos por un teleprompter y te puedes centrar mucho más en, bueno, pues cómo quieres expresar las cosas, cómo le estás hablando, centrarte en cómo miras a la cámara, que estar pensando si tengo que decir esta palabra o no. Depende del tipo de profesor. Hay gente que le gusta improvisar y hay gente pues, que especialmente al principio se siente incómoda delante de la cámara. Cuando hemos grabado, por ejemplo, videos en inglés o en MOOCs en inglés, claro, bueno, no somos bilingües, entonces es más fácil que puedas cometer algún error gramatical o de vocabulario si improvisas. Entonces, en ese caso, todavía ayuda más el hecho de haber preparado un guión previo. Existe algo que nosotros no hemos utilizado, pero bueno, existe, lo comento, se llama Interrotron, y en este caso la idea es que en lugar de que tú miras a la cámara, lo que te aparece es otra persona a la que otra cámara está apuntando y que puede estar sentada, por ejemplo, en una silla así. Así tienes alguna realimentación de alguien al que tú estás mirando. Porque cuando nosotros estamos en el estudio no hay ninguna realimentación, no hay nadie que nos diga si esto se está entendiendo o no. Y al menos, bueno, si tuvieses una persona que por lo menos ves si la cara es una cara de que está entendiendo o de que no está entendiendo nada, pues te daría esa realimentación. Pero lo comento porque existe, pero nosotros no lo hemos utilizado. En cuanto a la iluminación, voy a poner otro ejemplo. Este vídeo está en inglés, pero bueno, para el propósito de lo que quiero mostrar sirve para ver diferentes ejemplos de mala iluminación. My name is Andrew with Joyful Multimedia, and I want to talk you through lighting. So there's two kinds of lighting. There's subjective and there's objective. In other words, there's good and bad. Which sounds weird, but good lighting is subjective because there's so many different ways to get your shot and achieve what you are looking for. Bad lighting is objective because when you look at it, you know it's bad. It makes you cringe inside. La mala iluminación, cuando miramos a ella, sabemos que es mala, es objetiva. Sin embargo, la buena iluminación es un poco más subjetiva. This is scenario number one, office fluorescent lighting. Entonces es el tipo de luz de este tipo de fluorescentes en una oficina. Very unprofessional. Scenario number two is evaporative. This is when the light is behind the subject. La mitad de la cara tienes parte de iluminación, como si estuviese aquí con esa luz y aquí no tengo iluminación. This happens when you put a subject in front of a window and without compensating. Scenario number three is underexposure. This is when the lights are set up and even the exposure, baja exposición, camera poca luz, settings are not poca set luz. correctly, and therefore the subject is too dark. Es sobreexposición. This is when your lights are set up and again maybe set up correctly. However, the camera settings have overcompensated and I am too bright now. The subject is too bright. There's no detail and you can't color correct an image that is overexposed. Scenario number 5, psychological. This is when you have your light set up intentionally the way it has to. However, it does not achieve the desired mood. So this lighting would be horrible for a company training video. Lighting is so important in video production. You cannot underestimate the importance of light. Without light. Bueno, es un poco la idea de ver diferentes ejemplos de mala iluminación. Entonces, por ejemplo, uno de los más habituales es cuando alguien se graba en su oficina. A veces tiene una ventana, la ventana le enfoca a la mitad de la cara, la otra mitad queda oscura. Entonces, bueno, es una mala iluminación. Cuando nosotros grabamos, también les decimos a los profesores que existen algunas buenas prácticas que pueden tomar a la hora de preparar su discurso. Por ejemplo, no hace falta decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque la persona que va a ver el video estará en otro país, en otro uso horario, y lo verá cuando sea. De esa misma forma también intentamos evitar referencias temporales.
Es decir, la semana que viene, el mes que viene, este verano, este otoño, etcétera, porque si introduces referencias temporales, los vídeos luego son más difíciles de que sean autocontenidos, de que sean gestionables como piezas independientes. Tú planteas un diseño de un curso en tu cabeza, como hemos hecho, y luego pasas a los detalles de cada semana, etcétera, pero luego a lo mejor un video concreto, autocontenido, lo utilizas para otro propósito. Entonces, si en ese video hablas de la semana que viene veremos en el curso tal cosa, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, intentamos evitar las referencias temporales, y la referencia temporal la da la secuencia de aprendizaje que nosotros construimos en el curso. Entonces, tenemos un vídeo, otro ejercicio, otro video, etcétera. Esa es mi referencia temporal. Intentamos, por ejemplo, evitar también esas referencias cruzadas en el vídeo anterior o en el vídeo siguiente, porque a lo mejor luego, cuando vemos el curso completo, decidimos hacer algunos ajustes, algunos cambios en lo que hemos grabado. Luego también, al estar hablando de un curso abierto y que cualquiera pueda matricularse de este curso, intentamos evitar referencias locales o culturales. Todos hablamos español, pero cada país tiene muchos modismos, incluso cada región. Supongo que no es igual el idioma o la forma en la que se habla español en Bogotá, que en Medellín, que en Cali, e incluso dentro del mismo país. Entonces, algo interesante es tratar de utilizar términos más simples, evitando estos modismos. Y luego, bueno, algo interesante es que tampoco es necesario grabar en el orden final si uno tiene claro cuál va a ser la estructura de su curso, las semanas y cuáles son los vídeos que corresponden a cada semana. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, a veces tienes que hacer 5 vídeos en el estudio, entonces los 5 vídeos pueden ser de semanas diferentes, aprovecha y vete un día al estudio y ya grabas todo lo que tienes que hacer en el estudio. Y algo que comentaba ayer es, si vas a comenzar a grabar, no comiences a grabar los vídeos de la semana 1, comienza por semanas posteriores, porque siempre te queda peor los primeros vídeos que haces y los de la semana 1 son los que ven primero tus estudiantes. Y luego en la fase de postproducción, al final lo que hace normalmente el técnico es todos los planos que se han ido tomando, los mezclas, añades las imágenes eliminando el croma de atrás, en el caso de un vídeo de estudio, añades imágenes, PowerPoints, añades los rótulos, añades audio si es que hay algún tipo de audio, exportas ese vídeo, normalmente hay una interacción con el profesor para que dé el visto bueno, se sube a YouTube y ese vídeo se enlaza luego desde el curso en donde corresponda. Yo tampoco soy un gran experto en el software que se puede utilizar para edición de vídeo, principalmente cuando he producido mis propios vídeos he utilizado Camtasia, que es una herramienta que es bastante sencilla, yo diría, de utilizar, pero bueno, hay muchas herramientas. Yo sé que los técnicos nuestros utilizan dos herramientas de Adobe, Premiere y After Effects, pero bueno, como digo, hay muchas herramientas. Tampoco sé cuántas herramientas libres o gratuitas hay. Yo sé que las que sí que utilizan ellos sí que tienen una suscripción. Sí. El Camtasia no me pareció tan fácil. ¿No te pareció tan fácil? Y eso que pues yo tengo más o menos facilidad, pero no. Bueno, entonces a lo mejor no es tan fácil, no lo sé. Entonces es la que he utilizado para grabar. Sí, no, lógico que hay otras personas que Sí. tienen menos facilidad que vos, O sea, sí. Uno de los más fáciles es ese. No, y eso se llama Screencast. Es muy O sea, al final depende también de qué quieres hacer el vídeo. Si solamente te grabas a ti o grabas la pantalla y te grabas a ti adicionalmente, eso es muy fácil de luego de editar. Si luego quieres ir añadiendo algunos efectos, subrayando cosas, añadir flechas, etcétera, añadir imágenes, eso ya es un poco más costoso, lleva un poco más de tiempo. Depende cuál es el proceso que uses. Y luego, bueno, algo adicional es el subtitulado de los vídeos. Nosotros ofrecemos todos los vídeos que producimos con subtítulos por motivos, por un lado, de accesibilidad para personas que pueden tener una discapacidad auditiva y conocen el idioma, como hemos hablado esta mañana.
mañana. Y luego también porque hay gente que hace estos cursos cuya lengua materna no es la lengua en la que se está ofreciendo el curso. Entonces, bueno, pues para ayudar al entendimiento ofrecemos los subtítulos. Normalmente cuando un MOOC se ofrece en español, los subtítulos se ofrecen en español, y cuando se ofrece en inglés, normalmente los ofrecemos en inglés, también en español, porque el esfuerzo de hacerlos en español una vez que los tienes en inglés no es muy grande. A la hora de subtitular, una cosa importante es si el profesor ha preparado el guión, directamente ese guión se lo das a YouTube o a cualquier otra herramienta de subtitulado y es muy fácil que te saque los subtítulos automáticamente. Si no, el proceso de subtitulación es más costoso. Por eso también el hacer un guión antes de grabar el vídeo ayuda en estas fases finales. El siguiente punto que quiero mencionar es algunas técnicas para hablar delante de la cámara. Os comentaba ayer que todos los años tenemos nosotros una capacitación con actores profesionales que nos dan algunos trucos de cómo deberíamos comportarnos pues, cuando se está grabando la cámara en el estudio y qué podemos hacer para mejorar un poco nuestras habilidades de interpretación. No somos actores, pero bueno, pero nos enfrentamos a un medio que sí que es un buen medio para los actores. Algún inciso, una pregunta podría ser, bueno, ¿por qué no subcontratamos actores para que den la clase, para que graben los vídeos? Ya que ellos son los que se desenvuelven bien delante de la cámara. Claro, no que igual, ¿no? Ellos no conocen el contenido, los expertos en el contenido son... ¿Perdón? No se va a transmitir el mensaje. Claro. Probablemente no se transmita el mensaje igual, o tendrían que volverse ellos también unos expertos en contenido, ¿no? Entonces, de momento nosotros lo que hemos visto es que es mejor que el profesor sea el profesor el que intente aprender mejor cómo se desenvuelve ante la cámara, aunque no sea un gran actor, y que sea un actor el que intente aprender álgebra, aunque sea un gran actor pero no conozca el contenido. Entonces, cuando nos enfrentamos a la cámara, estamos pasando del teatro al cine. El teatro es eso, es una actuación en directo, en la cual yo tengo un espacio en el que me muevo. Yo soy una persona que me muevo bastante, que gesticulo mucho, y sin embargo voy al cine y me dicen, ahora vamos a grabar, tenéis que quedar quieto aquí, no te puedes mover porque te sales del plano de grabación, no gesticules mucho porque las manos se te salen del plano de grabación, y es un escenario mucho más incómodo. Pasamos de un teatro en el cual pues hay un tiempo razonable en el que el profesor habla a los estudiantes, al cine en el cual yo quiero grabar esto en 5 minutos. Y no puedo dedicar 7, 8 porque entonces me queda muy largo el video. Pasamos de un teatro en el cual ves a la audiencia y tienes una sensación de qué les está pareciendo lo que les estás contando, a un escenario en el que solo ves al objetivo de la cámara y no tienes ningún tipo de realimentación. Lo cual es un salto bastante grande. Hay profesores que se desenvuelven fantásticamente, son grandes oradores cuando están en un aula, con una audiencia, y luego los llevas al estudio y se quedan completamente rígidos, hablando así, de una forma antinatural. Entonces, bueno, todo eso se practica. Uno de los ejercicios que hacemos con este curso en el que vienen los actores es que los profesores pasen por la cámara, se graba el video y luego se le hacen recomendaciones al profesor de qué tiene que mejorar. Hablas muy rápido, te mueves demasiado, no estás expresando bien las palabras, tienes un tono de voz demasiado plano. Algo que también intentamos tener en cuenta cuando grabamos es que a la hora de grabar un video es mejor intentar hablar un poco más despacio de lo que hablaríamos en la vida real normalmente. Si el alumno quiere, ya nos acelerará. En YouTube tiene herramientas para poner 1:25, 1:5 al profesor. Entonces, para que el que te quiera entender al ritmo habitual te pueda entender y alguien cuya lengua materna no sea en la que tú estás hablando te pueda entender, es mejor hablar un poco más despacio. Entonces, bueno, eso, algunas recomendaciones, por ejemplo, tratar de economizar palabras, lo que he dicho antes, buenos días, buenas tardes, o no decir soy el profesor tal, para eso ya tienes un rótulo que te puede presentar.
intentar, no hace falta tampoco despedirse, no es intentar ir a lo concreto. Normalmente intentamos tener planos medios, es un plano habitualmente por la cintura, plano más habitual según lo que nos recomiendan los técnicos, y si quieres exagerar algo ya puedes hacer un plano más cercano, ¿no? Para exagerar alguna idea que quieras expresar. Y al final, pues, bueno, una cosa importante también es mirar a la cámara. Cuando improvisamos, algo que sucede, los profesores que improvisan mucho es que están mirando a la cámara y de repente, como quieres improvisar, piensas. Y cuando piensas, tu mirada se va a sitios diferentes. Entonces, claro, se pierde ese contacto con la cámara. El hecho de tener un teleprompter ayuda a que no pierdas el contacto con la cámara. Algunos otros sistemas que hemos probado es, vale, el profesor no tiene un guión, pero tiene una pantalla adicional en la cual va viendo lo que quiere mostrar. Ya, pero entonces la mirada también, de vez en cuando, se va para allá y dejas de mirar a la cámara. O sea, lo ideal al final es que tú establezcas la relación con el estudiante y para ello le estás mirando de frente a un estudiante que te está viendo en su casa y al final, bueno, pues tienes esa relación, ¿no? Siempre hablan un poco de la broma de qué es más educación a distancia. Alguien que está en la última fila en una clase de 200 o alguien que te está viendo en su casa directamente en un video cuando te estás haciendo la explicación. ¿Quién está más lejos? ¿Quién está más en la distancia? Bueno. Algunas cosas también que nos recomiendan. Por un lado, claro, la voz es nuestra herramienta de trabajo, una herramienta fundamental, y algo que nunca hacemos es calentar la voz cuando vamos a hablar en público. Yo tampoco lo hago. Pero es una buena recomendación. Es decir, los actores cuando van a actuar en el teatro, cuando van a actuar en el cine, calientan la voz. ¿No? Una serie de ejercicios, una serie de palabras que repites para que las cuerdas vocales no se dañen. Entonces, bueno, esa es una recomendación importante, ¿no? Tratar, como he dicho antes, hablar más despacio, silabear, hacer algunas pausas estratégicas cuando se presenta alguna idea para que el alumno pueda reflexionar sobre lo que le acabas de transmitir, bueno, algunas ideas, ¿no? En cuanto al vestuario, pues bueno, algo importante, si vas a grabar en el estudio no lleves una camisa verde, porque si no luego esa camisa cuando eliminen el croma va a desaparecer. Normalmente el croma más habitual que se elige es el verde porque tenemos poca ropa verde. Primero tenemos bastante ropa azul, bastante ropa roja o bueno, otro tipo de tonos, ¿no? Marrones, etc. Entonces, bueno, no llevar una ropa verde. Algo que pasa a veces si llevamos algo blanco, algo muy blanco puede reflejar la luz. Entonces eso tampoco se ve demasiado bien. Las cosas que reflejan la luz luego pueden desaparecer cuando se elimina el croma. A mí a veces me pasa que parte de las gafas también refleja la luz al ser metálico y algunas veces desaparece cuando se elimina el croma. Y bueno, dependiendo del fondo que tengamos, podemos elegir un fondo negro, llevar una ropa más clara, o un fondo blanco, llevar una ropa más oscura. En general es bueno estar cómodo, y una corbata muy apretada pues, no te ayuda a estar demasiado cómodo, o unos tacones, en el caso de una mujer, tampoco se van a ver, no pasa nada. El plano te va a enfocar desde la cintura. Hay que intentar estar y luego, bueno, los gestos y nuestra cara dicen mucho de nosotros también. Es bueno intentar sonreír, intentar ser agradable. Si fruncimos el ceño parece que estamos preocupados, no estamos cómodos, ¿no? Eso se nota también en el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, es bueno tener una buena actitud, una buena sonrisa, etc. Un exceso de gesticulación distrae mucho, es bueno gesticular adecuadamente, pero alguien que mueve las manos alocadamente, eso distrae la atención del alumno. O bueno, en general, pues tener una cierta energía emocional con lo que queremos transmitir y por supuesto creernos el mensaje que estamos transmitiendo al estudiante. Tenemos que dominar el contenido y tenemos que creer en lo que hacemos.
Bueno, por ejemplo, temas de estar un poco seguro delante de la cámara. Si te estás balanceando para un lado y para el otro, eso no te da seguridad. Estás moviendo mucho hacia un lado o hacia otro, no te da esa seguridad, no transmites esa confianza, ¿no? En general, casi todo se puede ensayar y se puede repetir. El problema a veces es que el profesor no tiene demasiado tiempo, va muy apurado al estudio. Tengo que grabar hoy 5 videos, tengo 2 horas, no me da tiempo a ensayar, ¿no? Pero lo ideal es, bueno, intentar poder ensayar y repetir. Bueno, y algo que sucede, es muy curioso, es que el profesor va al estudio, graba el video, se lo muestra y dice, no me gusta cómo salga el video. El profesor se vuelve muy exigente consigo mismo. Entonces le decimos, vamos a ver, lo vemos y decimos, no, está bien, tú sales bien, ¿no? Es bueno que alguien de tus compañeros vea el video y te diga, está muy bien, porque el profesor tiende a ser muy crítico. Entonces, lo que nos sucede es, quedan 6 meses para lanzarse el MOOC. El profesor llega al estudio, graba el primer video, se lo muestra, no, esto hay que repetirlo completamente, hay que repetirlo. Queda 1 mes para grabar el MOOC. Venga, vamos a grabar, que esto tiene que salir ya, ¿no? Entonces ya le da igual un poco, ya casi no lo mira, el resultado tiene que salir todos los videos que teníamos previstos. Entonces se vuelve cada vez menos exigente a medida que se acerca la fecha de lanzamiento del curso. Pero bueno, eso, en general, salvo algunas cosas como eso, pues que estés cómodo, la velocidad a la que hablas, que mires a la cámara, la mayoría de profesores, con un poquito de práctica, al final lo hacen. Y luego, bueno, pues todo es un poco eso, perder el miedo a ir a grabar un video, ensayarlo, ir al estudio, repetirlo, que lo vean tus compañeros y así detectar dónde tienes más carencias y tratar de resolver esas carencias. Eso es un poco el mensaje de todo esto. Esa era la tercera de las partes que quería comentar. No sé si tenéis algún comentario, alguna cuestión. Sí. Recién empezamos a fortalecer el tema audiovisual y iniciamos con las transversales en la elaboración de videos y nos ha resultado muy bien. Los profes han perdido su miedo y hemos descubierto muy buenos presentadores acá. Gente que es muy buena. Sí. Y nuestra idea, pues además de poder abarcar los demás programas, porque ustedes también somos un equipo de trabajo pequeño, es lo que decíamos, darles a ellos las herramientas y empezamos a capacitar para que ellos sean productores de su propio material. O sea, que no nos decían, no, el canal es difícil. Entonces, mirar herramientas y poderles dar esa formación para que ustedes puedan hacer material, porque por más fortalecidas que tengamos una oficina de virtualidad, seguramente no podemos nunca abarcar toda la demanda de programas y docentes y espacios que tenemos. Entonces, pues esperamos en eso también como oficina de irles apoyando y seguir mejorando la producción. Estupendo. Bueno, ¿alguna otra cuestión, algún otro comentario? Bueno, vamos a pasar entonces. Vamos a pasar entonces al último punto sobre producción audiovisual, que no solo afecta a la producción audiovisual, afecta a todos los contenidos que hacemos, pero que son temas de derechos de autor. Muchas veces los profesores, de forma consciente o inconsciente, cuando vamos a dar una clase típicamente presencial, e incluso a veces virtual, a un grupo de alumnos, tenemos que explicar un concepto, una idea. Vamos a internet, tomamos una imagen que apoya lo que queremos explicar, integramos en nuestros materiales y ya está. No hay ningún problema. Claro, no estamos teniendo en cuenta los derechos de autor que puedan tener esas imágenes, o esos otros trozos de video, esos sonidos, etc. Cuando nosotros ofrecemos un MOOC que es abierto a
cualquier persona, es especialmente crítico, porque ya no estamos en un concepto cerrado en el que tenemos un grupo pequeño. Socialmente podría ser tolerable el saltarnos derechos de autor. Estamos abriendo nuestros contenidos al mundo. Por tanto, estos contenidos tienen que estar libres de derechos de autor. Por lo tanto, la primera cosa es que todo lo que está en Internet no está libre de derechos de autor, y solo por el hecho de que esté ahí no podemos coger e integrarlo en nuestro curso. Hay diferentes tipos de licencias, hay licencias más restrictivas y menos restrictivas. Hay contenidos que tienen derechos de autor, tienen copyright, hay contenidos que tienen licencias libres y hay contenidos que están bajo el dominio público. Nosotros vamos a poder utilizar todos los contenidos que estén en dominio público y respetando siempre la licencia aquellos que tienen licencias libres. En principio, aquellos que tienen copyright o derechos de autor no los podemos utilizar. Los contenidos con copyright son materiales protegidos, en el cual hay un titular de los derechos y los derechos de uso de esa obra están reservados. Los contenidos con licencias libres también están protegidos, existe un titular de los derechos, pero se concede por adelantado el derecho de poder utilizar o reutilizar algunos de los contenidos. Hay que respetar las condiciones que figuren en la licencia. Las más habituales son licencias Creative Commons, las habituales como licencias abiertas. Y lo mínimo que debemos hacer es citar el autor y la fuente de la que procede ese contenido. Y los contenidos de dominio público son contenidos sin derechos de explotación vigentes, tal vez los tuvieron en el pasado, pero actualmente no los tienen y por tanto los podemos utilizar y en este caso sin necesidad de citar autor y fuente. Lo podemos hacer, pero no es necesario. Y si no tenemos la información sobre qué licencia tiene un contenido, en general lo que recomendamos es no utilizarlo, porque lo más probable es que sea un contenido protegido. Los contenidos, si no se indica lo contrario, estarían sujetos a derechos de autor, salvo que se publiquen con licencias libres o se dejen a dominio público. Dentro de las licencias Creative Commons, por esto ya es un poco más de detalle, pero bueno, hay 4 elementos principales que figuran asociados a la licencia. El primero es el by, que indica que esa que ese contenido se debe citar el autor y la fuente de la que procede el contenido. El C, que no permite un uso comercial de ese contenido. En general se considera que los MOOCs no tienen un uso comercial, porque los MOOCs, el acceso a los contenidos es abierto, por lo que se puede cobrar es por la certificación de haber completado el curso. Entonces los contenidos Creative Commons que aparezcan como no comercial sí se podrían utilizar en los cursos. LD significa que no podemos crear una obra derivada, no podemos crear una nueva versión del contenido que estamos utilizando, y SA nos obliga a compartir la nueva obra que estemos creando, reutilizando una obra con licencia Creative Commons bajo la misma licencia. Sí, bueno. Esto lo tenéis en el curso, lo tenéis. En el curso es... ¿Cómo? O sea, en el curso que os mandaron en el enlace, hay un que es... Sí, abajo de todo pone contenidos. Materiales, o sea, entonces todo eso lo tenéis ahí. Vale, para que no tengáis que estar tomando tantos apuntes, etcétera. Entonces, de todas estas licencias, las rojas, contenidos con copyright, las amarillas son un poquito más permisivas y las verdes son todavía más permisivas. Entonces, las Creative Commons, como hay varios tipos, se dividen de más cerca del copyright a más lejos o más cerca del dominio público. Al final quedan las de dominio público. Nosotros tenemos un doble rol cuando hacemos un MOOC. Por un lado es que estamos reutilizando contenidos, pero por otro lado también estamos publicando nuestros propios contenidos. Entonces, ¿bajo qué licencia ofrecemos nuestros contenidos que estamos creando en el MOOC? Nosotros habitualmente lo hacemos con licencia Creative Commons y con el uso no comercial, para que cualquiera pueda utilizarlo. Pero alguien podría decidir que no, que yo quiero tener todos los derechos
de mis contenidos y que nadie más pueda utilizarlos. En general, como estamos en un mundo de educación abierta, consideramos que es más razonable ofrecerlos con licencias abiertas, los contenidos que nosotros mismos producimos. Bueno, las tablas de compatibilidades, pero que, como digo, lo tenéis en esos materiales. Lo que trabajamos con los profesores es intentar que todos los contenidos externos que ellos utilizan los tengamos en una hoja de cálculo en la cual se diga este contenido va en este video, proviene de esta fuente y los autores son estos. Y damos un tic a que este contenido se puede utilizar. ¿Por qué? Porque en algún caso al inicio a lo mejor no lo hacíamos de forma tan sistemática y pudimos tener problemas en un video, por ejemplo utilizamos una música que no era apropiada, entonces YouTube cerró ese video. Si te cierra muchas veces YouTube algún video, te puede cerrar la cuenta de YouTube, y si tienes en la cuenta de YouTube todos los videos publicados de todos los MOOCs que hace la universidad, porque es una cuenta institucional, entonces tienes un problema muy serio. Entonces hay que intentar evitar que los videos incumplan estos conceptos. En general, por ejemplo, si necesitamos un contenido pero no encontramos algo parecido, pues hay que buscar en otras fuentes en internet. Ahora mencionaremos algunas fuentes de imágenes abiertas, o podemos intentar rehacer una imagen, es decir, lo que está protegida como tal es la imagen, no la idea detrás de la imagen. Es decir, si hay un diagrama, yo lo puedo rehacer, eso ya no, como lo hago yo, no está protegido. En el caso de los libros, por ejemplo, está protegido la copia del libro, pero tomar fragmentos de un libro, copiar ese fragmento, esa frase, no está protegido. Entonces, es un poco, hay que tener un poco en cuenta. Algunas otras cosas que hemos hecho es, por un lado, poner un enlace. Si hay un recurso protegido, podemos enlazarlo desde el MOOC o delegar en el alumno la búsqueda de ese contenido. Es decir, para esta semana tenéis que leer tal capítulo de tal libro, nosotros no os lo podemos ofrecer, pero os lo recomendamos. Lo único que intentamos no incluir actividades de evaluación sumativa que requieran haber visto ese contenido, que nosotros no podemos dar, y dejarlo como algo opcional para el alumno, ¿no? Por ejemplo, en su momento tuvimos un MOOC sobre documentales y pudimos ofrecer algunos documentales para los que teníamos permisos, pero otros no, y eso les decíamos al alumno: aquí te recomendamos que veas esto, te puedes buscar la forma en la que encontrarlo, nosotros no podemos dar. Y algunos lugares, bueno, donde encontrar materiales libres de derechos. En general, muchas universidades llevan publicando ya hace tiempo contenidos abiertos, REAs, cursos educativos abiertos. Una iniciativa que surgió ya hace más de década y media es OpenCourseWare, surgida por MIT, en el que diferentes universidades han ido publicando en abierto parte de sus contenidos. En cuanto a imágenes, por ejemplo, Pixabay es un buen sitio para buscar imágenes libres de derechos. En Google Imágenes podemos buscar también imágenes filtrando por licencias abiertas. En Flickr podemos buscar también imágenes por licencias Creative Commons. Es decir, cada vez ha habido más buscadores de imágenes que nos permiten filtrar con licencias que queremos buscar imágenes con licencias Creative Commons para poder reutilizarlas. Yo intento, en mis presentaciones, también que todas las imágenes que utilizo estén libres de derechos. A lo mejor algunas no lo consigo exactamente, pero bueno, intento ser consistente con ello. Bueno, y un poco como resumen de todo esto, en general son videos cortos, 3, 7 minutos, 6 minutos, 5, 6 minutos. Cada video que sea autocontenido, cuidar el audio, trabajar el guión, establecer vínculos con el estudiante, tratar de transmitir los conocimientos con pasión, cuidar el vestuario, cuidar también nuestra voz, los gestos, tratar de ensayar, repetir lo que vamos a decir cuando grabamos el video, y bueno, también tener en cuenta los derechos de autor, que son una parte. Eso es lo que os quería contar de videos.
no sé si tenéis alguna cuestión. Como digo, bueno, yo tengo la visión del profesor que ha empezado a producir vídeos hace 2013. Llevo ya unos cuantos vídeos producidos para diferentes MOOCs dentro de la universidad, y es la visión que intentamos transmitir con esta. ¿No? Bueno, no sé si, o sea, en teoría teníamos previsto hasta las 12. Sí. No sé si concluimos ahora o cuento algunas cosas breves más que quiero comentar, si os parece. Para cerrar, me gustaría comentaros algunos ejemplos de cosas que nos han sucedido que son interesantes. Quiero contar algunas cosas, ¿no? En cuanto, o sea, hemos hablado de vídeos, pero hemos hecho una parte importante en cuanto a actividades. Veremos esta tarde un poco qué tipo de actividades podemos tener con OpenMDX, uso de foros, etc. Me gustaría comentar un par de cosas. Por ejemplo, en uno de los MOOCs que tuvimos, teníamos una actividad de evaluación entre pares. Y bueno, pues rastreando un poco por internet, descubrimos que había una web que se llama Experts Mind, en el que alguien había publicado un anuncio en el que se ofrecía a resolver la actividad que nosotros habíamos planteado en el MOOC a cambio de que le pagasen. Con lo cual, bueno, estamos en la era de internet, hay gente que se busca la vida y hay gente que intenta utilizar atajos para llegar a obtener un certificado en un curso de estos, ¿no? El problema de la autoría es un problema muy serio en todos los sistemas de educación presencial, educación virtual cerrada, educación virtual abierta. ¿Cómo garantizamos que un estudiante es el autor de un trabajo que nos entrega y no lo ha copiado o no se lo ha hecho alguien? Ese tema es complejo. Existen, bueno, pues también líneas de investigación, sobre todo herramientas que tratan de establecer un porcentaje de similitud entre un trabajo y otro trabajo para ver que no haya plagio. Pero bueno, ¿cómo garantizas que aunque no haya plagio, ese estudiante es el que dice que ha entregado el trabajo y lo ha hecho él y no su primo, que es el que más sabe de este tema? Es un problema importante, es una reflexión a hacer de la que no hay una respuesta fácil. Me gustaría comentar también, por ejemplo, algunas sorpresas. Frente a la página que hicieron. No, lo notificamos a la página y lo retiraron el anuncio. Me gustaría comentar, por ejemplo, algunas sorpresas agradables que nos hemos llevado por parte de los estudiantes. Este es un ejemplo de un MOOC sobre pintura, un MOOC que impartía un profesor de nuestra universidad que trabaja también como conservador en el Museo del Prado. Y lo que hizo esta alumna de este curso era, ella tomó todos los subtítulos de los videos que se ofrecían en el curso, tomó las imágenes de los cuadros que se estaban explicando en cada uno de los videos y creó una serie de documentos en Google Drive que compartió con el resto de sus compañeros, los cuales hacían de manual del curso. Era el mismo texto que decía el profesor, junto con las imágenes, y aquí había una serie de documentos y los compartió con todos los compañeros a través del foro. Lo cual es una iniciativa muy buena, porque el profesor no tenía tiempo de hacer un manual, no era el propósito, hacer un manual, un libro resultado de este MOOC, y una alumna se encargó de hacerlo. Y publicó, no en el foro, sino en el Twitter del curso, publicó el enlace a ese Google Drive con el hashtag que teníamos para nuestro curso de pintura. Otra alumna, por ejemplo, de forma totalmente altruista, para este mismo MOOC lo que hizo fue organizar los diferentes pintores que se estaban explicando en el curso mediante un timeline, un cronograma, en función de si pertenecían a la escuela italiana o a la escuela flamenca y en la época en la que vivieron o en la época en la que tuvieron más actividad estos pintores. Con lo cual son estudiantes que están muy motivados y que construyen sobre aquello que el profesor les ha proporcionado. Yo creo que es un muy bonito resultado. Cuando tienes una comunidad
tan grande encontrar gente así que te ayuda. En este caso, por ejemplo, otro chico, bueno, pues una de las actividades formativas que nosotros planteábamos en el curso, él se grabó en video resolviendo esa actividad y además dando varios pasos adicionales. Es decir, ¿qué pasa si tenemos en cuenta esto, esto y esto, ¿no? Y ese vídeo lo subió a YouTube, era un ejercicio de programación y enlazó desde el foro del curso ese vídeo. ¿Cómo construyen sobre lo que tú les das para dar más pasos, ¿no? Para aquel que quiera seguir aprendiendo más? Al final lo que buscamos es el aprendizaje y desde luego en estos casos se ha conseguido. Una cosa también que nosotros utilizamos, la última cosa que menciono es los foros del curso tienen muchos mensajes y el profesor no llega a revisar todos esos mensajes. Algo que intentamos hacer es identificar quiénes son aquellas personas que son más activas desde el principio del curso, en los foros. Esas personas contactamos con ellas manualmente y les decimos, ¿quieres ayudarnos? Te podemos dar un rol especial en el foro según el cual tú te puedas encargar, por ejemplo, de borrar algunos mensajes inapropiados, editar algunos mensajes, poner algunos mensajes para que figuren más arriba. Ese rol se llama asistente del profesor de la comunidad de estudiantes, ¿no? Community Teaching Assistant en inglés. Y nos ha funcionado bastante bien porque nos ayudan a regular los foros sin tener que tener tanta intervención por parte del profesor. Entonces, esos son buenos comportamientos de estudiantes que encontramos en estos cursos. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar. A las 12 de esta tarde nos vemos en el otro lado. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.